¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurre en las primeras 24 horas después de la muerte? ¿Qué sucede cuando se da el último suspiro y el alma finalmente se libera del cuerpo? El secreto que voy a revelar en este video es algo que muchos prefieren mantener oculto, algo que los escépticos, ateos y aquellos que niegan la espiritualidad intentan silenciar a toda costa. No quieren que sepas lo que realmente ocurre en ese primer contacto con el más allá. ¿Por qué será? Prepárate para entender lo que ocurre después de la muerte, un misterio que desafía la ciencia, la lógica y la propia realidad tal como la conocemos. En los próximos minutos voy a exponer los detalles que intentan esconderte. La conexión con el otro mundo, la aproximación a Dios y la verdad sobre la vida después de la muerte. Es hora de romper el silencio. Ha llegado el momento de que sepas la verdad que no quieren que descubras. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que escucharás puede cambiar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y el espíritu. El proceso biológico inicial. Después del momento de la muerte, el cuerpo humano comienza a pasar por una serie de cambios biológicos que marcan el fin de las funciones vitales. Todo comienza con la cesación de la actividad cardíaca. El corazón, que antes latía incansablemente, deja de latir y la circulación sanguínea se interrumpe. Esto significa que el oxígeno ya no es transportado a las células del cuerpo, lo que resulta en una falla generalizada de los sistemas vitales. La siguiente etapa crucial es la muerte cerebral. Aunque el cuerpo aún pueda presentar algún movimiento reflejo durante un breve periodo, la actividad eléctrica en el cerebro cesa. Ya no hay señales de conciencia y la conexión entre el cuerpo y la mente se rompe permanentemente. Este es el punto en el que lo que consideramos vida realmente llega a su fin. Con la sangre ya detenida, el cuerpo comienza a enfriarse. La temperatura interna del cuerpo disminuye lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente, lo que se conoce como algor mortis. La piel pierde su color natural, adquiriendo un tono pálido y eventualmente verdoso, a medida que los vasos sanguíneos se rompen y la hemoglobina se descompone. Lo que sigue es la descomposición. Las células del cuerpo comienzan a autodestruirse, liberando enzimas que inician el proceso de putrefacción. La grasa de la piel y de los órganos internos se transforma en ácidos y una serie de bacterias naturales presentes en los intestinos y otros órganos comienzan a consumir las células del propio cuerpo, lo que da lugar a un olor característico y fuerte. Con el tiempo, estos procesos químicos y biológicos se intensifican, llevando a la descomposición completa de los tejidos. Esos primeros momentos después de la muerte son críticos. Son las señales de que el cuerpo físico está en un estado irreversible, pero al mismo tiempo es en este preciso momento cuando muchos creen que el alma o conciencia comienza a atravesar hacia otra dimensión. ¿Qué ocurre después? ¿Es el cuerpo solo un caparazón vacío o hay algo más allá de la muerte que no podemos comprender con nuestra limitada percepción humana? El misterio va mucho más allá de la descomposición biológica. Cambios en el cuerpo. Después de la muerte, el cuerpo comienza a pasar por una serie de reacciones químicas y físicas impresionantes que marcan las primeras horas de este proceso irreversible. Estos cambios son tanto visibles como invisibles a los ojos humanos, pero todos tienen un impacto profundo en la transformación del cuerpo. Uno de los primeros fenómenos en ocurrir es el rigor mortis, también conocido como rigidez cadavérica. Poco después de la muerte, los músculos del cuerpo comienzan a contraerse de forma involuntaria debido a la falta de oxígeno, lo que impide que el cuerpo se mueva normalmente. Esta rigidez comienza a manifestarse generalmente entre 2 y 6 horas después de la muerte, comenzando por las pequeñas articulaciones, como las de los dedos, y gradualmente extendiéndose al resto del cuerpo.
El rigor mortis puede durar entre 12 y 48 horas, dependiendo de factores como la temperatura y las condiciones del cuerpo. Eventualmente, la rigidez desaparece a medida que los músculos comienzan a descomponerse, liberando las proteínas y enzimas que facilitan su descomposición. Simultáneamente, ocurre un cambio visible en el color de la piel. En los primeros minutos después de la muerte, la circulación sanguínea cesa, lo que hace que la sangre se acumule en las partes más bajas del cuerpo debido a la gravedad, un fenómeno conocido como livor mortis. Esto causa una coloración rojiza o morada en las áreas donde la sangre se estanca, como la espalda, los pies y las manos. Con el tiempo, este color puede intensificarse y volverse más visible, creando manchas oscuras en la piel, lo que es un indicio de que el proceso de descomposición ha comenzado a acelerarse. Además, la temperatura del cuerpo comienza a caer. El proceso se conoce como algor mortis, que es la disminución de la temperatura interna hasta que el cuerpo alcanza la temperatura ambiente. En condiciones normales, el cuerpo humano mantiene una temperatura de alrededor de 36 grados, pero después de la muerte, sin el funcionamiento del metabolismo, esta temperatura comienza a caer aproximadamente 1,15 por hora hasta equilibrarse con la temperatura del entorno. La rapidez con que esto ocurre depende del clima y las condiciones externas. En ambientes más cálidos, la descomposición tiende a acelerarse, mientras que en lugares fríos, el cuerpo mantiene su temperatura durante más tiempo. Estos cambios físicos no son solo señales de que el cuerpo se está alejando de la vida, sino también una evidencia de cómo los procesos biológicos que antes eran invisibles para nosotros se vuelven inconfundibles después de la muerte. Sin embargo, la cuestión central sigue siendo, mientras el cuerpo se disuelve en sus partes, ¿qué ocurre con la conciencia, el alma o la energía vital que antes lo habitaba? Eso es lo que muchos buscan entender y explorar, porque la verdadera transformación parece ir más allá del mundo físico. Experiencias de casi muerte, ECM. Las experiencias de casi muerte, ECM, son una de las áreas más fascinantes y misteriosas cuando se habla sobre lo que ocurre después de la muerte. Cientos de relatos de personas que estuvieron al borde de la muerte, pero sobrevivieron, describen experiencias que desafían la lógica y el entendimiento científico convencional. Lo que estas personas vivieron durante ese umbral entre la vida y la muerte puede darnos pistas sobre lo que ocurre después de la muerte, o tal vez revelar una realidad que nunca logramos comprender completamente. Una de las características más comunes de las EQMs es la sensación de flotar fuera del cuerpo. Muchos sobrevivientes de situaciones críticas relatan que en un momento sienten como si estuvieran saliendo de sus cuerpos físicos, observando la escena debajo de ellos desde una perspectiva elevada. Este fenómeno suele ser descrito con detalles vívidos, como la capacidad de ver a los médicos o familiares alrededor, incluso cuando la persona estaba aparentemente inconsciente o sin signos vitales. Esta sensación de ir más allá del cuerpo genera preguntas profundas. ¿Es la conciencia algo separado del cuerpo físico, como un alma o energía que trasciende el cuerpo? Otro relato recurrente en las EQMs es la visión de una luz brillante al final de un túnel, uno de los aspectos más emblemáticos de esta experiencia. Las personas a menudo describen esta luz como acogedora, llena de amor y paz, y algunos incluso afirman sentir una atracción irresistible hacia ella. Para muchos, esta luz representa una puerta de entrada a otra dimensión o un reencuentro con seres queridos fallecidos. La intensidad emocional asociada a la luz es tan fuerte que para muchos trasciende cualquier explicación material o científica. Muchos sobrevivientes de EQM relatan que, al acercarse a esta luz,
sintieron una profunda sensación de conexión con algo más grande, como si estuvieran siendo guiados por una fuerza divina o espiritual. Además, muchas personas relatan lo que llaman experiencia de revisión de vida. Durante esta experiencia, rememoran eventos importantes de su vida, pero no solo como un simple recuerdo. Experimentan los momentos de manera profunda, sintiendo las emociones asociadas a esos eventos y en algunos casos viendo sus acciones desde una perspectiva completamente nueva, comprendiendo, por ejemplo, el impacto que causaron a los demás, tanto positivo como negativo. Para muchos, esta experiencia de revisión lleva a un cambio profundo en la visión de sí mismos y del mundo, creando un nuevo entendimiento sobre el propósito de la vida y de la muerte. Estas experiencias tienen un impacto psicológico profundo en las personas que las vivencian. Después de una EQM, muchos relatan una transformación radical en la forma en que enfrentan la vida y la muerte. Algunos se vuelven más espirituales, creyendo firmemente que la muerte no es el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia. Otros, aunque escépticos, no pueden negar la intensidad de las emociones y sensaciones que experimentaron durante la EQM. En todos los casos, estas experiencias alteran la perspectiva de la persona sobre lo que ocurre después de la muerte y sobre el propio significado de la vida. Pero, ¿qué pueden enseñarnos estas experiencias sobre la vida después de la muerte? ¿Serían simples reacciones químicas del cerebro en colapso o podrían ser vislumbres reales de una realidad más allá de la muerte física? A medida que la ciencia intenta encontrar explicaciones para estos fenómenos, muchas preguntas permanecen sin respuesta, alimentando el debate sobre la naturaleza de la conciencia y sobre lo que realmente nos espera cuando cruzamos el límite entre la vida y la muerte. ¿Qué está detrás de estas experiencias? ¿Realmente hay algo más allá de la muerte o es solo el cerebro tratando de lidiar con el proceso de fallo de las funciones vitales? ¿Qué piensas tú? Dinos desde dónde estás viendo este video, de qué país y ciudad. ¿Qué sucede con el alma? La cuestión de qué sucede con el alma después de la muerte es una de las más antiguas y profundas de la humanidad, involucrando una vasta gama de creencias espirituales, filosóficas y religiosas. Desde tiempos inmemoriales, diferentes culturas y tradiciones han buscado respuestas a este misterio, y las respuestas varían ampliamente, pero todas sugieren que el alma, o la conciencia, trasciende el cuerpo físico de alguna manera. En muchas tradiciones cristianas, el alma se ve como eterna, creada por Dios, y después de la muerte sigue uno de dos destinos, el cielo o el infierno. El destino del alma se determina por las acciones y creencias del individuo durante su vida. Para los cristianos, el juicio divino después de la muerte es un momento crucial que define dónde residirá el alma por toda la eternidad. La idea de que el alma va a un reino de paz y luz o a un lugar de sufrimiento y oscuridad es una creencia central en la mayoría de las vertientes del cristianismo. En el islamismo, la creencia en el alma también es central. Los musulmanes creen que el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y la vida después de la muerte está gobernada por un juicio divino. Después de la muerte, el alma pasa por un período de espera en el barzaj, un estado intermedio, hasta el día del juicio final, donde será juzgada y luego enviada al paraíso o al infierno, dependiendo de las acciones de cada uno. En el hinduismo, el alma, o Atman, se considera eterna e inmortal. Según la creencia hindú, después de la muerte, el alma no desaparece, sino que reencarna en un nuevo cuerpo. Este proceso de reencarnación continúa hasta que el alma alcanza la moksha, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, alcanzando la unión con lo divino. La calidad de las acciones de una persona en vida, o el karma, influye directamente en el destino del alma, determinando las condiciones de la próxima existencia. La filosofía budista, por otro lado,
no considera el alma como una entidad permanente, sino que habla de un yo, que es una colección de procesos mentales y físicos en constante cambio. Sin embargo, como en el hinduismo, la vida después de la muerte involucra el ciclo de samsara, o el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. El objetivo final en el budismo es alcanzar el nirvana, la liberación del sufrimiento y del ciclo de reencarnación, lo que ocurre cuando una persona alcanza un estado de iluminación. Para los espiritistas, el alma también sobrevive a la muerte y continúa su viaje en el plano espiritual. Los espiritistas creen que el alma pasa por un proceso de aprendizaje y evolución continua, pudiendo reencarnar varias veces para corregir errores y alcanzar un estado superior de conciencia. Enseñan que el alma continúa la comunicación con los vivos a través de médiums y que el mundo espiritual está en constante interacción con el mundo material. En la filosofía occidental, figuras como Platón y Aristóteles tenían sus propias visiones sobre el alma. Platón creía que el alma era inmortal y que después de la muerte se separaba del cuerpo y regresaba al mundo de las ideas, donde podría alcanzar la verdad y la sabiduría. Aristóteles, aunque tenía una visión más racional sobre el alma, creía que era la esencia del ser humano y su separación del cuerpo después de la muerte era un proceso natural, aunque de difícil comprensión para la razón humana. ¿Y qué dicen los ateos y escépticos? Para aquellos que no creen en la existencia de un alma inmortal, la muerte es simplemente el fin de la conciencia. Argumentan que, después de la muerte, no hay nada más allá de la descomposición del cuerpo, y que cualquier sensación de continuidad o vida después de la muerte es una ilusión creada por el cerebro en su último momento de actividad. Para ellos, la idea de un alma inmortal es un concepto sin base científica. Pero, independientemente de la visión religiosa o filosófica, todos estos puntos de vista nos llevan a una cuestión fundamental. ¿La conciencia realmente se separa del cuerpo en el momento de la muerte? ¿O será que todo lo que experimentamos es solo el producto de la actividad cerebral? Para los creyentes, las experiencias espirituales, como ver una luz al final del túnel o sentirse en paz después de la muerte, son pruebas de que el alma existe y sigue hacia otra realidad. En cambio, para los escépticos, estos fenómenos pueden ser explicados por respuestas fisiológicas del cuerpo y el cerebro. ¿Qué crees que sucede con el alma después de la muerte? ¿Acaso sigue adelante en busca de un nuevo destino o todo se pierde en el momento final? Investigaciones científicas. En los últimos años, las investigaciones científicas sobre lo que sucede con la mente y la conciencia después de la muerte se han intensificado, aunque el campo aún está rodeado de misterio e incertidumbre. La ciencia busca explicar fenómenos como las experiencias fuera del cuerpo, EFC, la conciencia persistente después de la muerte clínica y la ausencia de actividad cerebral, los cuales desafían las nociones tradicionales de que la conciencia es puramente un producto del cerebro físico. Vamos a explorar algunas de estas investigaciones intrigantes. Una de las áreas más intrigantes de la investigación científica es la observación de experiencias fuera del cuerpo. Relatos de personas que han tenido experiencias en las que sentían que su conciencia se separaba del cuerpo, como el famoso flotar durante momentos críticos de salud, han sido estudiados por neurocientíficos. Estas experiencias suelen ocurrir cuando el cerebro está en un estado de actividad reducida, como en situaciones de casi muerte o coma. Algunos estudios sugieren que estas experiencias pueden ser causadas por alteraciones en la actividad del cerebro durante el momento de la muerte o debido a disfunciones neurológicas. Sin embargo, los científicos aún no pueden explicar de manera concluyente por qué algunas personas reportan una sensación de presencia o de observación de sí mismas desde fuera del cuerpo.
Otro campo de estudio fascinante es la investigación sobre la ausencia de actividad cerebral después de la muerte. Cuando el corazón deja de latir, el flujo sanguíneo cesa y el cerebro pierde su oxigenación. Según la medicina tradicional, esto conduce a la muerte cerebral y la persona ya no tiene conciencia. Sin embargo, algunos estudios de muerte clínica han revelado que, en ciertas situaciones, puede haber actividad cerebral detectable durante los primeros minutos después de la muerte, lo que sugiere que la conciencia podría persistir durante algún tiempo después del fallecimiento del cuerpo físico. Algunas investigaciones indican que durante este período, el cerebro puede continuar procesando información o generando experiencias subjetivas, lo que podría explicar algunas de las experiencias de casi muerte. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan, por ejemplo, descubrió que pacientes con paro cardíaco, que aparentemente estaban muertos durante algunos minutos, informaron haber vivido experiencias vívidas de casi muerte, como ver luces brillantes, encuentros con seres queridos fallecidos e incluso sentimientos de profunda paz. Estos relatos ocurrieron mientras la actividad cerebral, medida por electroencefalogramas, EEG, mostraba señales de actividad eléctrica en el cerebro, aunque los signos de vida habían cesado. Esta investigación pone en duda la idea de que la conciencia está directamente limitada al funcionamiento físico del cerebro y abre espacio para discusiones sobre la posibilidad de una conciencia separada o una forma de existencia más allá del cuerpo. En otro estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, un equipo de científicos observó que, cuando el corazón de un animal es detenido, la actividad cerebral puede continuar durante un breve periodo. El estudio reveló que, durante la cesación de las funciones vitales, el cerebro de ratas mostró patrones de actividad relacionados con la memoria y la percepción. Este tipo de actividad neural post-muerte está planteando interrogantes sobre la posibilidad de que el cerebro continúe funcionando, incluso cuando los signos vitales del cuerpo ya han cesado. El hecho de que el cerebro pueda funcionar después de la muerte sugiere que tal vez la conciencia o algún tipo de experiencia subjetiva pueda persistir durante algún tiempo, incluso después del fin de la vida física. Además, existen investigaciones sobre el fenómeno de la conciencia post-muerte que buscan conectar eventos que pueden ocurrir en las últimas horas o minutos de vida. La investigación llevada a cabo por el Dr. Sam Parnia, especialista en cuidados críticos, observó que algunos pacientes que habían sido considerados clínicamente muertos durante varios minutos informaron haber vivido experiencias ricas en detalles, como sentirse fuera de sus cuerpos o incluso observar lo que ocurría en la sala de emergencias, un fenómeno conocido como experiencia de casi muerte en estado de muerte clínica. Aunque aún existen muchas controversias sobre la veracidad de estos relatos, la ciencia está cada vez más abierta a la idea de que la conciencia puede de alguna forma trascender el funcionamiento físico del cerebro, al menos por un breve periodo. Estas investigaciones científicas no solo desafían las ideas tradicionales sobre la muerte y la conciencia, sino que también sugieren que tal vez exista algo más en el proceso de fallecimiento de lo que solo el fin de la actividad cerebral. Incluso sin respuestas definitivas, estas investigaciones están lentamente cambiando la comprensión científica sobre la conciencia y la vida después de la muerte, abriendo camino para nuevas teorías sobre la posibilidad de que la mente o el alma continúe de alguna forma después de la muerte del cuerpo físico. Si de hecho, la conciencia puede existir independientemente del cuerpo, ¿qué significa esto para nuestra comprensión sobre lo que sucede después de la muerte? Estamos más cerca de desvelar el mayor misterio de la existencia humana. Estos estudios nos traen más preguntas que respuestas,
pero siguen alimentando un fascinante debate que podría cambiar para siempre nuestra visión sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Impacto emocional y social. Las primeras horas tras la muerte de un ser querido están cargadas de emociones intensas, y el impacto del fallecimiento se difunde rápidamente, alcanzando a la familia, amigos y toda la comunidad. Este periodo inicial se caracteriza por una mezcla de shock, negación, tristeza y muchas veces una búsqueda de respuestas sobre lo que ocurrió, qué significa realmente la muerte y qué sucede después de ella. Para los familiares, especialmente aquellos más cercanos al fallecido, las primeras horas son a menudo un torbellino de sentimientos. El shock es el primer estado que muchas personas enfrentan, especialmente cuando la muerte es repentina e inesperada. El cerebro aún procesa el evento e intenta comprender la magnitud de la pérdida. La negación puede surgir enseguida como una forma de proteger el sistema emocional del dolor insoportable de la realidad. Muchas personas se encuentran diciéndose a sí mismas, «Esto no puede estar sucediendo», o «Todavía no puedo creer que esto haya pasado». Este momento de negación es seguido por una profunda tristeza, que puede ir acompañada de sentimientos de culpa, especialmente cuando la muerte involucra circunstancias no resueltas o no expresadas. El dolor del duelo es diferente para cada persona, pero en todos los casos lleva tiempo para ser procesado. Las primeras horas tras la muerte son, a menudo, las más difíciles, ya que los familiares comienzan a percatarse de que la presencia física del ser querido ha desaparecido para siempre. Además, estos momentos iniciales también son un periodo de gran incertidumbre y preguntas. La incertidumbre no solo es sobre lo que ha pasado con el cuerpo, sino también sobre lo que ocurre con el alma o la conciencia de la persona que se fue. En muchas culturas, los familiares y amigos se preguntan, ¿realmente el alma se ha ido? ¿Dónde está ahora? ¿Está en paz? La cultura y las tradiciones espirituales de cada sociedad juegan un papel crucial en el luto inmediato. Cada país, región o incluso comunidad tiene sus propias formas de lidiar con la muerte, lo que puede brindar algo de consuelo o incluso ayudar a dar sentido al evento. Por ejemplo, en varias culturas occidentales, el cuerpo del fallecido se prepara para el velatorio, donde la familia y amigos se reúnen para rendir homenaje y ofrecer palabras de consuelo entre ellos. Este rito sirve como una oportunidad para que los afligidos se reconecten con la realidad de la muerte y comiencen el proceso de duelo, aunque sea temporalmente. En muchas culturas latinas, como las de México y otros países de América Latina, la muerte se celebra de manera más abierta, como en el caso del Día de los Muertos. Este es un momento en que la muerte no se ve como algo a temer, sino como una parte natural de la vida que debe ser honrada con festivales, comidas y hasta altares para rendir homenaje a los fallecidos. Para muchos, este enfoque cultural ofrece una sensación de conexión con los seres queridos que se han ido y con la certeza espiritual de que sus almas siguen de alguna forma presentes. En el budismo, el luto tiene un enfoque profundamente espiritual, con prácticas como la meditación para enviar buena energía o oraciones para asegurar que el alma del fallecido sea guiada a un lugar pacífico. En muchas comunidades musulmanas, el fallecido es enterrado lo más rápido posible después de la muerte, como una forma de respetar el cuerpo y facilitar el tránsito del alma al siguiente plano. El proceso de luto musulmán implica oraciones y momentos de reflexión, ayudando al alma a alcanzar el perdón y la paz. Por otro lado, en muchas culturas occidentales y sociedades más seculares, el luto inmediato puede ir acompañado de una presión para manejar la pérdida de una manera más pragmática, es decir, resolviendo cuestiones administrativas, como el funeral, y luego volviendo a la rutina.
Este proceso, a menudo, deja de lado las emociones, creando un ciclo de frustración y sensación de incompletitud emocional, ya que las personas no tienen tiempo suficiente para procesar adecuadamente su dolor. Además, el impacto social de la muerte en las primeras horas también afecta cómo los amigos y la comunidad manejan la pérdida. El apoyo social puede ser un salvavidas, con amigos ofreciendo hombros y palabras de consuelo, o puede, lamentablemente, convertirse en una fuente de incomodidad si los familiares se sienten abrumados o mal comprendidos. La muerte de un ser querido también tiene el poder de acercar a algunas personas, pero también puede dividir o distanciar a otras, dependiendo de las relaciones interpersonales y las diferencias en las formas de lidiar con la muerte. En algunas comunidades religiosas, la muerte es vista como una transición hacia otra vida, lo que puede ayudar a darle un sentido profundo al duelo. Para otros, especialmente los ateos y escépticos, el luto puede ser aún más complicado, ya que la idea de un final definitivo puede generar aún más dolor y una sensación de vacío existencial. El luto, por lo tanto, no es solo una experiencia personal, sino también profundamente ligada a las creencias espirituales y sociales que una persona o comunidad tiene sobre la vida y la muerte. En general, las primeras horas tras la muerte son un periodo de intenso dolor y reflexión, pero también de significado y conexión con la espiritualidad, ya sea a través de rituales religiosos, tradiciones culturales o la búsqueda de explicaciones sobre lo que sucede con el alma y la conciencia. Este proceso de luto, que varía de persona a persona, es una parte fundamental de la experiencia humana y la búsqueda de significado ante la inevitabilidad de la muerte. El fenómeno de la luz, la experiencia de la luz al final del túnel, es uno de los aspectos más comunes y fascinantes de las experiencias cercanas a la muerte, SM. Muchas personas que han pasado por situaciones de muerte clínica o casi muerte relatan una sensación vívida de flotar hacia una luz intensa o un túnel que parece extenderse en un espacio infinito, llevándolas a una sensación de paz, calma y muchas veces a un encuentro con seres queridos o figuras espirituales. Este fenómeno trasciende culturas, religiones y creencias personales, siendo descrito por personas de diferentes partes del mundo y diversas procedencias. ¿Qué causa esta experiencia tan universal e impactante? ¿Sería una interacción espiritual o una reacción neurofisiológica? Exploremos algunas de las teorías que buscan explicar el fenómeno de la luz. 1. Teoría neurobiológica. Una de las explicaciones más comunes y ampliamente discutidas dentro de la ciencia es que la luz al final del túnel es un efecto del cerebro en momentos de falta de oxígeno, presión o actividad cerebral. Durante situaciones de trauma o muerte clínica, el cerebro entra en un estado de privación de oxígeno, hipoxia, lo que puede alterar la percepción visual y crear alucinaciones. La visión en túnel es un fenómeno real que ocurre cuando las vías visuales del cerebro se ven severamente comprometidas. El cerebro puede proyectar una luz intensa en la visión periférica debido a esta falta de oxigenación, resultando en una percepción de entrar o flotar hacia una luz. Además, la liberación de sustancias químicas como la dopamina y la serotonina, que ocurren en respuesta al estrés físico y psicológico, puede crear sensaciones de euforia, paz y tranquilidad. Esto puede hacer que la luz asociada al túnel sea interpretada como una experiencia mística o espiritual, cuando en realidad es una respuesta neuroquímica del cerebro intentando lidiar con la falta de oxígeno u otros desequilibrios fisiológicos. 2. Teoría espiritual y religiosa.
Para aquellos que tienen creencias espirituales, la experiencia de la luz al final del túnel es frecuentemente vista como una puerta de entrada al más allá o un portal que lleva a la persona a otro plano de existencia. En muchas tradiciones religiosas y espirituales, la luz está asociada con la divinidad, la iluminación espiritual o la verdad universal. Por ejemplo, en el cristianismo, la luz se asocia frecuentemente con Dios o el paraíso, mientras que en otras culturas, como el budismo, la luz puede simbolizar la liberación del ciclo de reencarnación y la llegada a la paz eterna. Diversas religiones y filosofías espirituales sugieren que la luz al final del túnel es una representación de la transición del alma de la vida terrenal a la vida espiritual. Los relatos de personas que vieron a seres queridos fallecidos o figuras divinas de luz durante estos momentos pueden interpretarse como señales de bienvenida y transición hacia la paz eterna, guiadas por seres espirituales o ángeles. 3. Teoría psicológica. Procesamiento del duelo. Otra teoría interesante sugiere que la experiencia de la luz al final del túnel puede ser una manifestación del procesamiento psicológico del duelo y de la aceptación de la muerte. Cuando una persona se acerca a la muerte o pasa por una situación de casi muerte, puede tener un desprendimiento psicológico del cuerpo. La luz al final del túnel puede ser una representación simbólica del paso hacia el desapego y de la aceptación de la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Psicólogos y estudiosos del comportamiento humano sugieren que, a medida que la mente se acerca a la muerte, puede intentar encontrar un significado emocional y psicológico para este evento, creando una experiencia reconfortante de transición. Así, la luz no sería necesariamente una visión física, sino una manifestación de la mente subconsciente, intentando promover paz y aceptación ante lo desconocido. 4. Teoría de la conciencia en transición. Una teoría más filosófica y especulativa sugiere que la luz, al final del túnel, puede ser la representación de una transición de la conciencia de una dimensión física a una dimensión espiritual o cósmica. Para los defensores de esta visión, la conciencia humana no es puramente física y puede continuar existiendo en un plano superior después de la muerte del cuerpo. En este caso, la luz sería la conexión o el transporte entre estas dimensiones, ayudando a la conciencia a trascender el plano físico. Investigadores de fenómenos paranormales y de concienciología creen que la luz representa una conexión entre la mente humana y una dimensión espiritual o cósmica. Para ellos, el túnel es visto como una especie de canal para la energía universal, donde el alma puede seguir a un estado de conciencia superior o unión con el todo. 5. Teoría de la frecuencia vibracional. Otro enfoque proviene de estudiosos de la física cuántica y la energía vibracional, quienes proponen que la luz es una representación de la frecuencia vibracional de la conciencia humana. Según esta teoría, a medida que el cuerpo muere y la energía vital disminuye, la conciencia puede transitar a una frecuencia más alta, lo que sería simbolizado por la luz brillante al final del túnel. La idea de que nuestra conciencia es una forma de energía que persiste más allá de la muerte física es respaldada por aquellos que creen en la teoría de la unidad energética del universo. La concientización en el momento de la muerte. La pregunta sobre la concientización de la persona en el momento de la muerte es un tema que ha generado debates profundos y emocionantes entre científicos, espiritualistas y filósofos. ¿Será que mientras el cuerpo entra en colapso, la mente o la conciencia todavía tiene percepción de lo que está sucediendo? Este es uno de los aspectos más misteriosos de la muerte, y ha sido abordado de diversas maneras por aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ECM, o por estudios sobre la conciencia después de la muerte.
Algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte indican que muchas personas tienen la sensación de estar observando el proceso de la muerte desde fuera de su cuerpo, como si estuvieran de alguna forma separadas del dolor físico y emocional del momento. Esta sensación de despersonalización, donde la conciencia parece flotar más allá del cuerpo, es frecuentemente descrita como una experiencia vívida y lúcida, donde la persona mantiene total conciencia de lo que está ocurriendo a su alrededor, aunque esté físicamente inerte. La percepción de la muerte, en este contexto, puede ser más que una simple observación física del proceso biológico. Hay quienes creen que la mente o la conciencia es capaz de registrar detalles, sentir emociones e incluso tener experiencias trascendentales después de la muerte física, lo que sería un indicio de que la conciencia puede, de hecho, persistir de alguna forma después de la separación del cuerpo. Por otro lado, la ciencia ha abordado esta cuestión desde una óptica diferente. Estudios han demostrado que la conciencia puede, sí, estar atenta al proceso de la muerte hasta cierto punto, incluso cuando la actividad cerebral está disminuyendo. Hay registros de personas que, después de ser declaradas clínicamente muertas, relatan haber escuchado conversaciones u observado eventos que ocurrieron mientras sus corazones estaban parados o sus mentes aparentemente apagadas. Estos relatos han sido interpretados de diferentes formas, como una respuesta del cerebro en estado de emergencia o tal vez como una evidencia de que la conciencia va más allá de la actividad cerebral. Sin embargo, todavía existe un inmenso desconocimiento sobre los límites de la percepción consciente en momentos cercanos a la muerte. Lo que sabemos es que, en muchos casos, los individuos parecen estar conscientes de su muerte de manera profunda, ya sea mediante visiones o por la sensación de una despedida. Es como si, de alguna forma, la mente se preparara para una transición que va más allá de la comprensión del cuerpo físico. La muerte siempre ha sido, y probablemente siempre será, uno de los mayores misterios de la humanidad. Aunque las ciencias biológicas explican el proceso físico de la muerte con base en evidencias y datos objetivos, las experiencias espirituales y filosóficas siguen arrojando luz sobre la posibilidad de que la vida y la conciencia puedan continuar más allá del cuerpo. La pregunta de saber qué realmente sucede después de la muerte y si la conciencia permanece activa o si existe una transición espiritual es una cuestión que nos lleva a reflexionar sobre el propósito de la vida y la muerte. En diferentes culturas, la muerte es vista no como un fin, sino como una transformación, un paso a otro estado de ser, ya sea en una vida después de la muerte o en un reino espiritual superior. Para algunas tradiciones, la muerte es la liberación del alma del cuerpo material, mientras que para otras es simplemente una transición a una nueva vida o forma de existencia. La forma en que percibimos la muerte moldea la manera en que vivimos nuestras vidas. Si entendemos la muerte como un fin definitivo e irreversible, nuestra experiencia de vida puede estar marcada por la huida del sufrimiento y por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, si la muerte es vista como una transición a algo mayor, un proceso continuo de evolución espiritual, esto puede liberarnos de la ansiedad sobre el fin y motivarnos a vivir con más propósito, significado y conexión. Lo que sigue después de la muerte sigue siendo un gran enigma, pero lo más importante es cómo enfrentamos la vida. Tal vez, al reflexionar sobre la muerte y lo que puede significar, podamos aprovechar más profundamente cada momento que tenemos, buscando nuestro propósito divino, espiritual y existencial. La muerte, de alguna manera, nos enseña a valorar la vida y nuestra conexión con lo invisible, lo eterno y lo espiritual, recordándonos que somos más que solo cuerpos materiales, sino seres con un alma eterna en busca de algo más grande.